Nunca la Argentina estuvo tan bien equipada en sus fundamentos económicos para resistir tensiones de la economía global. En este sentido, en un mar de volatilidad, ya no somos una balsa de madera a la deriva, somos un verdadero acorazado. Además, la caída de la inflación ha revalorizado los salarios y las jubilaciones, mejorando el poder de compra de todos nuestros ciudadanos. En estas condiciones, Argentina será el país con mayor crecimiento económico de los próximos 30 años. En vez de hablar de crecimiento a tasas chinas, pronto el mundo hablará de crecer a tasas argentinas. Y a este ritmo, después de algunos años, Argentina será grande nuevamente. Este tren del progreso ya está en marcha. Me animo a decir incluso que es imparable. Estados Unidos 6, Argentina 0. Scott Bessent se probó la banda y el bastón, felicitó a su mejor alumno y marcó la cancha respecto a China. El primer día hábil después de haber anunciado un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, la flexibilización del cepo y una inflación de 3,7 puntos, el gobierno recibió en Casa Rosada al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y como si estuvieran de fiesta, desde el oficialismo compartieron fotos del presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, a las carcajadas y dándose abrazos. Si bien en Balcarce 50 especulaban con que Bessent traería bajo el brazo un refuerzo de financiamiento para la Argentina a través de una línea de crédito especial del Tesoro, nada de eso ocurrió. Interesado, entre otras cosas, por los recursos naturales del país, el funcionario de Donald Trump aterrizó en Buenos Aires para monitorear el trabajo de sus mejores alumnos, felicitarlos por el triple ajuste que están llevando adelante en contra de las mayorías populares y marcar territorio en el medio de su enfrentamiento comercial con China. Pidió, además, que la Argentina cancele el swap. Milei, que se rebajó a dar una declaración conjunta con el secretario del Tesoro, cuando correspondía que eso lo haga el ministro de Economía, no el presidente de un país que tiene mayor rango, no solo le regaló ese gesto, sino que además dejó hablar al estadounidense primero, como si él fuera el dueño de casa. En su discurso leído, el argentino le pidió perdón al secretario del Tesoro porque el país le dijo no al ALCA en 2005, le rogó por una reconciliación y gritó en inglés "We are make Argentina great again". Desde el gobierno, después de cerrar un nuevo préstamo con el FMI, que seguirá sometiendo al país durante décadas, dijeron que festejaban por terminar con el cepo. Hoy la Argentina está viviendo su propio día de liberación tras 15 años de control de capitales. Hoy nos hemos deshecho para siempre de ese yunque, leyó Milei junto al secretario del Tesoro de Estados Unidos, que esbozaba una sonrisa. Luego, la oficina del presidente subió en X una foto del equipo económico con Milei en el centro y puso el equipo que destruyó el cepo cambiario en Argentina, haciendo referencia a la flexibilización del mismo. En la declaración conjunta, en tanto, Milei consideró que está forjando con el país del norte una sociedad, obviando la diferencia que hay en la relación de poder que nos desfavorece y, como si hiciera falta aclararlo, confirmó que se siente un aliado firme de Estados Unidos en la región. Creemos que los semejantes tienen que trabajar juntos, tanto para prosperar como para protegerse mutuamente. Por eso la Argentina tiene la intención de ser un aliado firme de los Estados Unidos, leyó Milei. Por último, calificó a Latinoamérica como un territorio asediado hace años por el virus del socialismo. Bessent, orgulloso de su mejor alumno, pero sin hacer ningún tipo de anuncio económico, felicitó a Milei por ser el hombre que reconoció que el Estado no era la solución, sino el problema, y se enfrentó al establishment. También lo congratuló por reprivatizar la economía y auguró un auge masivo de inversión extranjera directa. Bajo el liderazgo de Milei, la Argentina y Estados Unidos comparten valores similares, destacó, y añadió que el gobierno de Trump siente optimismo respecto de la nueva Argentina porque marca una ruptura con el pasado. Creo firmemente que Milei puede asegurar una transformación económica y confío en que él podrá llevar este país nuevamente a la era dorada. En los detalles que se conocieron del Staff Report del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para el que Milei dijo que Bessent colaboró,
El organismo reconoció que tiene altos riesgos financieros con el caso de la Argentina por la cantidad de dinero que le prestó en el último tiempo. También elogiaron la desregulación que está llevando a cabo el ministro Federico Sturzenegger. Mencionaron la necesidad de una reforma previsional para el año que viene, de contener los salarios, de la reducción de subsidios, y añadieron que hay que incrementar las exportaciones de energía y minería, además de privatizar las empresas estatales. Tras la reunión con el secretario del Tesoro, desde la Cámara de Comercio Americana en Argentina, AmCham, emitieron un comunicado con elogios en el que subrayaron: como socio estratégico, Estados Unidos sigue siendo fundamental para las aspiraciones de Argentina de progreso a largo plazo. La comunidad empresarial estadounidense, representada por AmCham, está dispuesta a contribuir activamente a este proceso. Bueno, esto cuenta hoy el diario argentino Página 12 sobre la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos a Argentina, la letra del nuevo acuerdo con el FMI y la devaluación perpetrada por el gobierno Milei. Hoy hablamos de Argentina. La devaluación avanza. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. Hoy en La Base hablamos una vez más de Argentina, del acuerdo del que ya se conocen los detalles con el Fondo Monetario Internacional, la devaluación que Milei dijo que jamás haría, pero que ya ha sucedido, y algunos otros temas de interés. Ina Finogénova, ¿qué nos traes? Bueno, Manu, vamos a leer ese acuerdo con el FMI. Es bien largo, pero la verdad es que necesita una traducción. No es que sea una letra pequeña, es letra bien grande, pero bueno, está bastante plagado de eufemismos, así que vamos a descifrarlo un poco. Y también hablamos de otros eufemismos, de, por ejemplo, ¿qué es la flotación? ¿Qué es la flotación del dólar y cositas por el estilo. ¿Qué traes tú? Pues tirando de ese mismo hilo vamos a ver el ejercicio, el esfuerzo eufemístico que está haciendo la prensa argentina para endulzar esta devaluación decidida por el gobierno Milei, y vamos a ver qué dicen ahora los que decían hace pocas semanas que este gobierno jamás devaluaría y que si lo hacía sería su fin. Arrancamos, compañeros. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Pues vamos, ¿no? Vamos, el endeudamiento avanza, la devaluación avanza y la inflación también avanza. Este podría ser el lema del gobierno de Milei, los 3 pilares de su modelo económico. El presidente argentino contrajo una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional y hoy les contaremos qué significa esto para los argentinos. Comencemos. El 7 de enero pasado, las reservas del Banco Central de la República Argentina alcanzaron su máximo desde la asunción de Javier Milei, 32.903 millones de dólares. Apenas 65 días hábiles después, este viernes 11 de abril, las reservas habían bajado a 24.796 millones de dólares. En el camino se perdieron 8.107 millones a razón de 104 millones por día. Nada, pequeños detalles. Los motivos de esta sangría son conocidos y los hemos tratado aquí en otras emisiones. La columna vertebral del plan económico de Milei es la especulación financiera. Inversores, o mal llamados inversores, llevan sus capitales hacia Argentina para obtener ganancias en la llamada bicicleta financiera o carry trade. Carry trade. Esos procesos siempre terminan de manera similar. Cuando se vislumbra que la vaca no tiene más leche, los inversores se retiran, toman sus ganancias en dólares y salen por la puerta trasera. Para que la estafa se pueda concretar es necesario que haya dólares que esos inversores saquen del país que oficia de víctima y los dirigen hacia otras geografías. Entonces, ¿dónde están los 8.000 millones de dólares que perdió el Banco Central argentino? Bueno, en manos de esos especuladores y en busca de nuevas víctimas. Lo cierto es que al barco a la deriva que tiene a Milei de capitán le estaba entrando agua a grandes cantidades y el gobierno lucía cada vez más desesperado en la búsqueda de un salvavidas que no encontraba. Entonces apareció la mano del Fondo Monetario Internacional, una institución siempre bien dispuesta para salvar a los gobiernos que empobrecen a sus poblaciones para enriquecer a las empresas transnacionales. Así, el 11 de abril, hace pocos días, el presidente argentino confirmaba la adopción de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un
una noticia que, en sus propias palabras, muchos argentinos estaban esperando hace mucho tiempo. Serán muchos argentinos de su gabinete y algunos de su núcleo duro electoral, porque el recuerdo de la gran mayoría de los argentinos de las intervenciones del FMI es pésimo. Muchos argentinos, efectivamente. ¿Cómo auxiliará el FMI a Milei? Entregará un total de 20.000 millones de dólares que se suman a los históricos 44.000 millones que ya había entregado en 2018 para sostener al gobierno de Mauricio Macri. De esta manera, Argentina se consolida como el principal deudor de la institución, muy por encima de lo que permiten las normas internas del propio Fondo Monetario Internacional. Argentina pasa a deber 64.000 millones de dólares al FMI. El segundo mayor deudor es Ucrania, con apenas 14.000 millones de dólares y lleva 11 años en guerra. A nadie se le escapa el papel central que juega Ucrania en la geopolítica estadounidense como ariete para debilitar a Rusia. No puede dejar de sorprendernos, según este dato, la importancia que Estados Unidos le asigna a la Argentina de Milei en el marco de su geoestrategia. Otras sorpresas más previsibles nos depara el documento oficial emitido por el Fondo Monetario Internacional, donde está plasmado el acuerdo. El informe consta de 138 páginas, pero en la primera ya nos avisan que leerlo no sirve de mucho, ya que hay cosas que no nos van a contar. Gracias por avisar, de todas maneras ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Vamos a traducir un poco el acuerdo al español, Manu, ¿qué te parece? Dicen en la portada, la política de transparencia del Fondo Monetario Internacional permite la eliminación de información sensible al mercado y la divulgación prematura de las intenciones políticas de las autoridades. La política de transparencia del FMI significa, en nuestro idioma, la política de ocultamiento del FMI. Así es. Aclarado esto, sigamos. Veamos el rol que el FMI le asigna al Congreso de Argentina. Dice el acuerdo, seguiremos oponiéndonos a cualquier nueva iniciativa de gasto propuesta por el Congreso que ponga en riesgo nuestra estabilidad fiscal y estamos listos para considerar alternativas según sea necesario. Esto, traducido, quiere decir que el Congreso es cartón pintado. Si desea sacar una ley proponiendo el Día de la Marmota, no hay problema, adelante, saquen la ley. Ahora bien, si pretenden emitir una ley sustantiva que implique un gasto público, no lo intenten, amigos, se la vamos a vetar. No lo intenten, amigos. Bien, hay más. Estamos dispuestos a adoptar cualquier medida adicional que resulte apropiada para este fin y consultaremos con el personal técnico del FMI sobre la adopción de estas medidas de conformidad con las políticas del fondo, absteniéndose de aplicar políticas incompatibles con los objetivos y compromisos del programa aquí contenido. Esto es más difícil de traducir, pero lo que están queriéndonos decir de un modo lo más enrevesado posible para que no lo entendamos es que todo lo que está escrito en el documento no vale de nada, ya que si tienen que hacer cualquier otra cosa, pues la van a hacer igual. Hay otro dato curioso en el documento del FMI en el que se fijaron nuestros compañeros del Destape. Junto a todos los ajustes en subsidios, jubilaciones, derechos laborales y cosas por el estilo, de los que les hablaremos adelante, el FMI establece una subida de la asistencia social, nada menos que de 25.488 millones de pesos a 48.000 millones. Lo que viene a reconocer que en el país se va a generar tanta pobreza que va a ser necesario invertir en esta asistencia más dinero con el único fin, pues, de mantener cierta paz social. Básicamente saben que va a haber más pobres que van a necesitar de ayuda para comer. Así es. Más allá de las formas, el contenido no es menos grave. Las imposiciones del FMI para desembolsar esos 20.000 millones de dólares a Milei se cuentan por centenares, pero hay tres que son centrales. La primera es realizar una reforma laboral. Es decir, quitar derechos a los trabajadores y sumar privilegios para los empresarios. La segunda es realizar una reforma previsional. Aumentar la edad de jubilación, los años de aporte necesarios para jubilarse y, ¿por qué no?, bajar también las jubilaciones. Y finalmente, realizar una reforma impositiva. Es decir, bajar impuestos a los ricos y subirlos a los pobres. Reforma impositiva. Reforma impositiva. No se trata de nada distinto a lo que el gobierno de Javier Milei viene realizando con esmero, solo que no deja de ser impactante leerlo todo juntito. Vamos a hacernos dos preguntas y vamos a responderlas en una sola infografía. La primera es, ¿cómo llegó Javier Milei a ser el mejor alumno y a hacerse merecedor del apoyo del FMI? La segunda es, ¿de dónde salieron los dólares que financiaron la bicicleta y que los inversores se están llevando del país?
Para responder estas dos preguntas vamos a recurrir a los datos elaborados por los compañeros del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE, que realizaron un informe donde calcularon los ingresos perdidos por trabajadores y jubilados durante el primer año de Milei, ¿no? Lo pueden ver expresado en pesos argentinos. Para quienes nos ven desde otros países, bueno, lo vamos a expresar en dólares. Cada trabajador del sector público perdió en el último año $3.769 de su salario. Cada trabajador del sector privado formal perdió $1.393. Finalmente, los jubilados, víctima predilecta de Milei y del Fondo Monetario Internacional, perdieron $1.726. Esta enorme masa de recursos restada al trabajo y entregada al capital convirtieron a Milei en un alumno inmejorable. No es para menos. No es para menos. Las cifras se refieren en los tres casos a personas que reciben ingresos de manera formal. Es lógico suponer que la caída es mucho más pronunciada en el sector informal. Y la caída continuará. El mismo día en que se formalizó el acuerdo con el FMI, el Instituto de Estadísticas de la Argentina publicó el dato de inflación correspondiente a marzo. En el mes de enero, la inflación había marcado 2,1% y luego en febrero hubo un pequeño incremento hasta el 2,2% mensual. En marzo alcanzó el 2,7% en el rubro de alimentos, que afecta a los sectores de ingresos más bajos, aquellos a los que solo les alcanza para comer o ni eso. La inflación fue del 6%. Más allá del dato puramente económico, el rebote de la inflación marca para Milei un problema político de primer orden. La imagen positiva que conserva se sostiene por dos motivos. Por un lado, la falta de alternativas en una sociedad donde crece el rechazo y la indiferencia hacia los políticos. En un minuto hablaremos más de ello. Y el segundo motivo, y el principal, es la expectativa que generó en una sociedad que padece una inflación al alza desde hace más de 15 años. En la Argentina actual, la llegada de un personaje como Milei a la presidencia y los altos índices de aceptación que conservó en este año y medio de ajuste son incomprensibles si no hacemos un esfuerzo por tomar conciencia de lo que significa vivir bajo un régimen de inflación permanente. Hace un año, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, escribió un texto donde buscaba transmitir esta misma idea. Allí decía lo siguiente: la inflación de 2 o 3 dígitos es un desquiciador social, volatiliza cualquier lealtad social previa. Ante ella, la memoria de las luchas y las comunidades de afecto y acción previamente constituidas se disuelven espantadas frente al colapso de todas las referencias de orden de la realidad que provoca la incontenible escalada diaria de los precios. La inflación transmuta convicciones revolucionarias en adhesiones reaccionarias, desestabiliza gobiernos, castiga candidatos y puede encumbrar a anodinos políticos como grandes salvadores. De las entrañas de la elevada inflación, concluía García Linera, emergen las monstruosidades políticas más desgarradoras y dejan una huella en la experiencia subjetiva que tarda al menos una generación en borrarse. Y la inflación trajo a Milei. La baja de la inflación lo mantuvo. El rebote lo va a debilitar. Milei pierde el único logro real que tiene para mostrar, porque casi todo lo demás, lo que hemos escuchado al principio, son poco menos que delirios. En los próximos meses la inflación se va a mantener alta. ¿Por qué lo afirmamos con esta seguridad? Pues porque el FMI lo obligó. La condición que puso para entregar este nuevo crédito fue una devaluación de la moneda que aparece nombrada con otro eufemismo: flotación entre bandas. Según esa condicionalidad, el dólar deberá mantenerse entre los 1.000 y los 1.400 pesos. Eso dice la fría letra del acuerdo. La realidad es que desde ayer lunes las empresas comenzaron a actualizar las listas de precios tomando como referencia un dólar más cercano a los 1.400 pesos, obviamente. Este valor supone una devaluación del 30% respecto a la cotización que tenía el peso el viernes pasado. Con estos dos pilares, devaluación con límite de momento en los 1.400 pesos y los 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, el gobierno Milei pretende llegar a octubre, mes en que se realizarán las elecciones legislativas, con un horizonte de relativa calma para poder obtener un buen resultado. La pregunta que surge es si le alcanzará, ¿no?, estos dos pilares. El pasado domingo se celebraron elecciones para elegir representantes de cara a realizar una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, por la
la cantidad de electores es el tercer distrito más importante del país, por su economía es el cuarto. Se trata de una provincia agroindustrial con una fuerte producción de cereales, dos grandes centros urbanos, Rosario y Santa Fe, y donde se encuentran radicadas importantes industrias. La lista ganadora fue la del gobernador actual, con un moderado 34,6% de los votos. Detrás quedó una lista integrada por una parte del peronismo, que alcanzó el 15,1%. La Libertad Avanza, el partido de Milei, quedó relegada al tercer lugar con apenas el 14,1% de los votos. Superó por apenas 2 puntos a una lista encabezada por una exmodelo reconvertida en panelista de televisión y militante en contra del derecho al aborto. Otras 3 listas sacaron entre el 8 y el 4%. Los resultados, ¿qué es lo que muestran? Pues muestran una enorme dispersión del voto. Y una dura derrota para Milei. Un dato aún más significativo es que concurrieron a votar solo el 55,6% de los electores con derecho a voto. Se trata de la cifra más baja desde la vuelta de la democracia en 1983. Además, los votos en blanco y anulados alcanzaron el 9,2%. Si a este grupo le sumamos a los que no fueron a votar, obtenemos que casi el 55% de los electores no se sintió representado por ningún candidato. Resumiendo, lo que asoma en el horizonte de la Argentina es una enorme crisis de representatividad. Los programas del Fondo Monetario Internacional son muy eficientes para profundizarlas generación tras generación. Está a prueba de fuego. Gracias, compañeros. Este Poder Ejecutivo que no resiste el menor archivo, pero no un archivo de hace 20 o 30 años. Porque bueno, en 20 o 30 años, si el mundo cambia, y vos también podés cambiar por ahí y cambiar la perspectiva y lo que antes te parecía de una manera, pero esto no es de hace 20 o 30 años, es del año pasado, es del año 22, 23, 22, cuando se trató el 22 acuerdo del Fondo Monetario Nacional y votó en contra, sosteniendo acertadamente que era un endeudamiento que no iba a solucionar nada. Y claro que no iba a solucionar nada. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Vamos al vídeo, dale al play, Xavi. No, y además hay que pararse en el lugar del sentido común. Este gobierno no va a devaluar, porque si este gobierno devalúa, se acaba el gobierno. Perdón, termina el gobierno. Y como este gobierno no tiene vocación de terminar, yo le diría que tiene más un espíritu de seguir y de querer transformar, una voluntad transformadora. Después hay que ver si puede, ¿no? ¿Qué? ¿De tirar la toalla? Devaluar es como tirar la toalla. ¿Se lo pide al fondo o se lo pide a Magoya? Bueno, es lo que le pasó a Macri en el 2019. Bueno, lo que pasa es que tuvo que devaluar porque la realidad se lo llevó puesto. Y el club de los devaluadores dicen, vamos, papá. Claro, lo que pasa es que hay mucha gente en la Argentina, pesos pesados, que apostaron a un dólar de 1.500, a un dólar de 2.000, a un dólar de 1.800, y se están metiendo esa apuesta en él. Perdieron mucha guita. Mucha. ¿Quieren recuperar algo de la que perdieron? Uy, qué mal y qué rápido envejecen ciertas cosas, ¿no? Si este gobierno devalúa, se acaba el gobierno, dijo Luis Majul, periodista estrella de La Nación Más, hace solo unas semanas, en marzo, en su radio El Observador. ¿Se acabó ya el gobierno de Milei, me pregunto? Pues todavía sigue ahí flotando entre bandas. El gobierno no se acabó todavía, pero lo que ya se le va acabando definitivamente es el crédito, a juzgar por ciertos sondeos, y sobre todo el relato, teniendo en cuenta que lo que acaban de hacer, una devaluación del 30%, es todo lo que juraron y perjuraron que jamás harían. Hoy las redes en Argentina están llenas de vídeos del propio Javier Milei diciendo que jamás devaluaría ni se endeudaría con el FMI, que acudir al fondo es la derrota de un gobierno, una inmoralidad, etcétera. Qué rápido y qué mal envejecen ciertas cosas, efectivamente. Y por curiosidad, ¿qué dice ahora Luis Majul? ¿Qué dice ahora, no? El compañero. Vamos a escucharlo. Javier Milei dice que esta vez será distinto. La verdad, cuando yo hablé parecía muy tranquilo y muy confiado. Esa es la percepción que tuve. ¿Distinto a qué? Distinto a la lógica de los últimos 90 años. Desde 1935 hasta 2025, incluida la convertibilidad. Voy a ver si me hago entender. Cualquier cosa me va a ayudar Expert, que es economista. 90 años en los que imperó en la Argentina
la idea de que la suba del dólar, del tipo de cambio, siempre terminaba impactando inmediatamente y proporcionalmente en la inflación. ¿Qué dice Milei? Sostiene Milei que el nuevo esquema de flotación cambiaria no va a implicar una devaluación, que aun cuando el dólar se acerque a los 1.400 pesos, arriba en la banda, esa suba no se va a trasladar de manera automática a los demás precios. Y que no lo hará, sostiene el presidente, porque por primera vez no existe la emisión de moneda espuria que siempre termina en un desastre. No va a suceder nada malo porque esta vez no habrá suficientes pesos como para producir un cimbronazo mayor en el precio del dólar. Que no va a suceder nada malo, esta vez será distinto. Ay, qué papelón, Luis Majul, no puede ser. En fin, el gobierno todavía no se acabó, pero la credibilidad de ciertos autodenominados periodistas se está acabando bastante rapidito, que se lo pregunten a Johnny Viale. Los genios que aparecieron detrás del presidente Milei a anunciar el tren del progreso que hará Argentina grande otra vez, algunos de los cuales ya estuvieron en el gobierno en 2001 y en 2018, las fechas más brillantes de la historia argentina reciente, como sabemos, acumulan entre ellos 90.000 millones de dólares de deuda con el FMI en sus diferentes gobiernos. Esta vez será distinto, nos dicen sus portavoces mediáticos, pero hasta ahora pues es lo de siempre. Ayer el dólar subió un 12,07% con respecto al peso argentino y cerró el día a 1.230 pesos. Es que fíjense, una subida del 12% en un solo día. Si damos el dato anualizado, como le gusta al Peluca, nos daría una subida del dólar del 4.635% en un año. Al jueguito de hacer truquitos con los números sabemos jugar todos, ¿verdad? 4.635% de subida del dólar anualizada, como le gusta decir a Milei. ¿Y la inflación? Pues lo decíamos antes, según los datos del INDEC del mes de marzo, publicados el viernes, la inflación rebotó y el aumento de los precios fue del 3,7% en el tercer mes del año, un 55,9% interanual. Vamos, que prácticamente el único clavo ardiendo que le quedaba al gobierno de Milei, la promesa de eliminar la inflación, como decíamos, también se está esfumando. Se le complica el Excel a Milei, se le complica aún más la vida a los argentinos, parece mentira, pero siempre queda margen para vivir peor, pero claro, si hay tipos como Luis Majul dispuestos a tragarse sus palabras y a salir al aire tras haber dicho que la devaluación sería el fin del gobierno, a decir que esta vez será diferente, pues imaginen que no están dispuestos a hacer en general los voceros mediáticos oficialistas en Argentina. Su último servicio a la patria, al periodismo y a la verdad, defender la devaluación, defender el mega ajuste prometido al FMI a cambio de un nuevo endeudamiento y defender lo que haga falta. Para el editor de Clarín, Ricardo Kirschbaum, el anuncio del levantamiento del cepo al dólar y la devaluación que trae aparejada constituyen, en abierta imitación de la propaganda trumpista que también le hemos escuchado al presidente, el particular Día de la Liberación de Milei. Milei y su Día de la Liberación. Como su admirado Donald Trump, Javier Milei, dice el editor de Clarín, tuvo su Día de la Liberación. Así denominó el jefe de la Casa Blanca al inicio de la guerra comercial con los aranceles, un intento de poner límite a la globalización. Aquí, su exégeta en las formas, pero no en el fondo, anunciaba por cadena nacional que se daba definitivamente una vuelta de página para la decadencia argentina con el levantamiento del cepo al dólar. Milei le debe mucho a la Casa Blanca y sobre todo al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, que mañana, decía el editor de Clarín, le expresará personalmente el respaldo de su gobierno al programa económico argentino. La mano de Bessent se nota en el anticipo de dólares que el FMI dará a la Argentina, mucho más abultado que el que algunos esperaban. El simbolismo de la presencia de Bessent aquí, en medio de la inmensa turbulencia del mercado global, es significativa. El levantamiento del cepo es una remoción esperada de una restricción que afecta a la economía argentina. El Día de la Liberación, una vuelta de página para la decadencia argentina. La decadencia que no cesa, de momento, lamentablemente, es la del periodismo argentino. El Día de la Liberación, tremendo lo de Clarín y lo de Kirschbaum con la propaganda del gobierno, pero si algo están haciendo en estos momentos, lo adelantaba antes Sina, las empresas mediáticas en Argentina, es replicar el eufemismo que ha acuñado el gobierno para intentar que esta vez, si no es diferente, al menos suene diferente, ¿no? Para lo cual es necesario evitar la palabra maldita, devaluación. Espérate, no es una devaluación, es un cambio de régimen cambiario. Cambio de régimen cambiario. Cambio de régimen cambiario, o mejor, es que el dólar flota.
Clarín, arranca la flotación cambiaria. Para el mercado es muy difícil que el dólar llegue este lunes a 1.400, veremos el martes. Infobae, tras el acuerdo con el FMI, la Argentina avanzará hacia un esquema cambiario más flexible con flotación administrada del dólar. Infobae, sin cepo y con dólar flotante, el gobierno inicia la fase 3 del plan económico y buscará retomar la baja de la inflación. Infobae, dólar flotante, ¿cómo es el plan acordado con el FMI para sostenerlo y qué espera el gobierno para el debut del nuevo esquema? Ámbito, cambios en el dólar, flotación entre bandas de 1.000 y 1.400 pesos, liberación del cepo y eliminación del blend. La Nación, los exportadores dicen que la flotación cambiaria podría mejorar el precio de los granos. El dólar no flota, la palabra es devaluación. Los que sí parece que están flotando como gaviota que comió Pepa son quienes todavía piensan que todo esto puede salir bien. Gracias, Manu. Hace solo un año abrimos la Garibaldi. Éramos 3 soñadores, un poeta, un cantautor y un profesor de políticas. No queríamos ganar dinero, pero sí ganar un espacio antifascista de libertad. El Garibaldi pronto se llenó de gente y por esta casa han pasado músicos, artistas, autores y militantes que han convertido la taberna en un espacio de referencia de la izquierda en Madrid y también en una referencia para mucha gente de izquierdas de otros territorios y otros países que vienen a vernos cuando pasan por Madrid. Cuando los nazis de Desokupa amenazaron la presentación del libro de Irene Montero, la respuesta antifascista de los vecinos y militantes que vinieron a defender la taberna fue una hermosa lección. Esta respuesta popular antifascista que está dando el barrio de Lavapiés. Hoy es el alcalde de Madrid el que, prohibiendo la presentación de un libro en Vallecas, ha vuelto a obligar a que la Garibaldi sea noticia. Pero su arrogancia nos ha dado una idea. Desde hace tiempo la Garibaldi se nos queda pequeña. Queremos un sitio más grande que nos permita ampliar las actividades del espacio y acoger a más gente. Por eso lanzamos este crowdfunding. Ayúdanos a que muy pronto podamos mudarnos para que la Garibaldi crezca. Apoya la libertad. Apoya la Garibaldi. Mario Santucho es editor de la revista Crisis. Hoy estamos muy contentos de tenerle en la base. Mario, compañero, muchísimas gracias por estar en el programa una vez más. Buen día, Manu, ¿cómo estás? Un gustazo siempre. El gusto es nuestro. Mario, te queríamos pedir tu análisis de la situación actual en Argentina. Digamos que el plan de Milei de alguna manera se va sincerando, como decían algunos en otros momentos, ¿no? Devaluación, un nuevo endeudamiento con el FMI que trae aparejado un fuerte ajuste prometido al organismo. Todo en un contexto donde la semana pasada hubo un nuevo paro, una nueva huelga general en el país convocada por CGT. En las últimas horas un duro revés, una dura derrota política del partido de Milei en Santa Fe. ¿Cómo analizas el panorama y cómo crees que puede evolucionar en este año 2025? Bueno, Manu, es una pregunta compleja de responder. Yo creo que en este momento estamos acá en Argentina en una especie de debate no abierto, no público, pero sí como de tratar de entender en qué momento estamos. Hay una buena cantidad de compañeros, compañeras que empiezan a plantear algo así como que estamos ante el principio del fin del gobierno de Milei, con ciertos elementos que podían permitir avalar una hipótesis así. Yo personalmente tengo más prevenciones para dar un juicio de ese tipo, sobre todo porque me parece que siempre es importante trabajar, manejarse con hipótesis más bien con peores hipótesis, no tener un optimismo en el análisis, como se decía, ¿no? Y sin embargo sí es evidente que sobre todo esto de lo cual estuvieron hablando con Ina en estos minutos, que tiene que ver con el acuerdo con el FMI, es la evidencia de que el primer esquema económico planteado por el gobierno de ultraderecha en Argentina entró en crisis, ¿no? No solo por sus dichos históricos sobre el FMI y demás, sino porque es muy evidente que en los últimos días, las últimas semanas en Argentina, ese esquema de mantener el tipo de cambio, ¿no? en fijo, ya no se pudo sostener más. Que era
la idea que tenía el gobierno de Milei de llegar a la elección de octubre de este año y a todo el proceso electoral que, como bien decís, empezó también antes de ayer, domingo, en la provincia de Santa Fe. Bueno, mantener este esquema que implica básicamente mantener al dólar en un precio fijo, y eso, el objetivo principal de esa operación es que no se le escape la inflación, ¿no? Mantener la inflación en el orden del 2,5% mensual, que, digamos, para el gobierno actual sería un enorme logro, con cierta relativa razón, teniendo en cuenta que la inflación en el gobierno, durante el gobierno anterior del Frente de Todos, era mucho mayor, digamos, ¿no? Ese era el esquema principal económico, político, y eso estaba basado, Manu, en una idea que es básicamente la de facilitar el carry trade, ¿no? Que es esa operación que hace muchos de los gobiernos en general neoliberales, que es el de mantener, por lo tanto, el dólar atado, una apreciación del peso y la posibilidad para los capitales financieros, golondrinas como se dice, de venir al país, con eso sostener un poco el esquema y hacer con la tasa de interés rápidas ganancias mientras se mantiene el dólar en ese esquema. Para eso, los países, sobre todo como Argentina, que tienen histórico déficit de balanza comercial, necesitan proveer los dólares para que ese esquema se mantenga. Y eso es lo que el gobierno no logró hacer. Durante todas estas semanas previas al acuerdo con el FMI, perdió muchísimos dólares. El Banco Central llegó a vender hasta 4.000 millones de dólares en poco tiempo, con lo cual ya se veía que era imposible y que la devaluación se imponía, y eso, por supuesto, era algo que los operadores financieros tenían en cuenta y empezaron a abandonar su apego al gobierno libertario. Por eso es que el gobierno acude al FMI y, en cierto modo, ya reconociendo algo así como una crisis, un problema para su esquema económico. Lo que lo provee el FMI es precisamente los dólares para mantener ese esquema un tiempo más y mantener esa operación de carry trade que le permitiría mantener el dólar alto y tratar de llegar a la elección con este esquema intentando ganarlo. Esto entonces ya de por sí es un problema. Claramente esto va a impactar en la inflación, como decían antes, y ese es quizás el indicador más importante que vamos a tener que tener en cuenta, porque eso quiebra, digamos, la promesa principal con el electorado y sobre todo con los sectores populares. Acá la pregunta entonces es qué tipo de reacción va a generar eso en los sectores populares. Como ustedes saben, en Argentina se ha mantenido una capacidad de movilización alta, pero es una capacidad de movilización que no tiene todavía fuerza de impacto en el proceso institucional y en el proceso político, ¿no? Así que yo creo que es el corazón del esquema. Una de las variables más importantes también a tener en cuenta, ustedes lo mencionaban, es la visita de Scott Bessent, ¿no? El secretario del Tesoro, una figura fundamental del gobierno de Trump, ayer en Argentina. Es un apoyo político, simbólico muy fuerte. No hay noticias de que esto implique, más allá del acuerdo con el FMI y del apoyo de Estados Unidos en el directorio del FMI, no hay noticias de que esto implique un apoyo monetario concreto. Estuvieron ayer en varias reuniones, se filtró con empresarios y con banqueros en Argentina, hablando de la necesidad de que Argentina deshaga su vínculo financiero también con China, que tiene que ver con un swap de monedas de chino en Argentina, que permite también mantener este esquema financiero. Esta guerra geopolítica está claramente instalada acá en Argentina. El gobierno de Milei, bueno, quiere ser el principal alumno, de hecho lo es, de Estados Unidos. Y eso también es una pregunta por qué significa un apoyo tan grande políticamente del gobierno de Trump en este momento. ¿Qué peso tiene? ¿Qué capacidad de estabilización real tiene eso, no? Yo creo que estas son las coordenadas del momento en Argentina que, como te digo, estamos tratando de entender si acá empieza el principio del final de este gobierno ultraderecha, empieza ya un deterioro imparable que se puede expresar a nivel electoral y por lo tanto en la crisis de ese esquema de gobernabilidad, o si, y yo creo que no habría que descartarlo del todo, hay un esquema de estabilización de nuevo tipo que tiene que ver con el nuevo mundo en el que estamos también,
pero con variables que no conocemos y que en todo caso hay que tratar de leer. Mario Santucho, compañero, muchísimas gracias por tu análisis. Veremos cuál de los dos caminos finalmente es el que se revela real, ¿no? Si vamos hacia una nueva normalidad, como dices, ¿no? Esa expresión que se acuñó en la pandemia, o si empieza a ser el final de este gobierno. Nos vemos en otra. Un abrazo. Gracias, Manu. Un abrazo para ustedes. Nos seguimos viendo. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Les dejamos con un tema de Chico Buarque, A pesar de usted. Hasta mañana.